Hola amigos artemaníacos, para hoy vamos a trabajar un proyecto muy sencillo. Necesito básicamente lo que ven en la mesa de trabajo. Esta es una cajita de madera, esta la compré, pero también a veces algunas frutas como arándanos, fresas o champiñones, o sea, vienen a veces en ellas, entonces las podemos reutilizar. Lo que les digo, en este caso yo la compré. Les voy a decir el tamaño de mi cajita para que tengan una idea. Esta es de 10.7 centímetros, de altura tiene 6.2 y el ancho en este lado es 9.5. Listo, no tiene que ser exacta porque ustedes pueden como acomodar las piezas que les voy a compartir para decorar la cajita. Tengo pinturas acrílicas en color pastelito lila bebé y este es coralina. Pueden utilizar los colores que ustedes prefieran. Tengo resina, esta resina artesanal, como para sellar un poquito la pintura y cuando se manipule la caja pues no se vaya a maltratar tanto. Un pompón número 2, el pintapuntos. Así que esta herramienta igual pueden utilizar el extremo de un pincel, de un lápiz, o sea, cualquier punto les puede servir. Tengo de esta brocha de espuma, tijeras, mi paleta donde a veces pongo las pinturas o hago combinaciones. En este caso voy a utilizar fieltro del que es como acartonado, en color blanco y rosado. Silicona caliente, también pueden utilizar líquida si lo van a hacer con niños. Y recuerden que siempre en la descripción allí les dejo la lista completa de materiales por si de pronto se me ha olvidado alguno o de pronto cuando hago algún cambio durante el transcurso del video. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas como les acabo de mostrar. Es fieltro, el que es grueso o rígido también le llaman. Corté una pieza para la cabeza, dos para las orejas, dos patas. Estas son para decorar las patas, entonces también son dos. Para las patitas delanteras son dos. Y para las mejillas para decorar dos corazones y esta es la nariz. Igual recuerden que en la descripción les dejo no solo la lista de materiales, sino también el enlace donde encuentran los moldes de manera gratuita de este conejito. ¿Listo? Ahora esto lo voy a dejar aparte, luego lo trabajo. Voy a trabajar en este momento la cajita. La caja previamente hay que lijarla, bueno, si es de madera, si es de plástico que a veces la venden o vienen de plástico, entonces esta es la cajita. Yo la voy a pintar toda de este color pastelito lila bebé y voy a utilizar una brocha de espuma, pero ustedes pueden utilizar la brocha que ustedes quieran. Lo que voy a hacer es aplicarla en toda la cajita y luego de eso luego de pintar toda la cajita la dejo secar muy bien y normalmente yo doy dos manos, o sea, una vez dejo secar y luego otra vez, listo, y dejo secar muy bien. Bueno, ya le he dado entonces las dos manos, por dentro también lo pinté para que quedara ya decorado y bonito. Y ahora lo que voy a hacer solamente son unos puntos, algo muy sencillo. Estoy utilizando el tono coralina, lo voy a aplicar en mi paleta de color y voy a utilizar la herramienta que se llama pintapuntos, listo, para hacer los puntos. Y ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Le voy haciendo los puntos, dejo que sequen muy bien. Pueden hacer flores si quieren, o si de pronto quieren decorarlo pues más lindo, lo pueden hacer, claro.
mucho más lindo. Bueno, ya pasó entonces un tiempo, ya está totalmente seco. Lo único que hice fue decorarlo con unos puntos. Ustedes miran si quieren ponerle de pronto flores o otro tipo de decoración, pero a mí me pareció muy fácil ese. Ahora estoy colocando un poquito de resina aquí en mi paleta, y lo que voy a hacer es aplicar resina por todo el contorno. Si quieren también lo pueden hacer adentro. Esto va a evitar que de pronto cuando se empolve lo puedo limpiar fácilmente. Utilizo de la misma brochita. Esto lo que va a hacer es que hace que dure mucho más tiempo el trabajo y le va a dar también brillo, o sea, es protección y brillo. Bueno, dejo a un lado entonces la caja para que seque muy bien y lavo también o limpio los implementos para que no queden manchados. Ahora voy a empezar a trabajar la aplicación, ¿listo? En la aplicación recuerden que lo pueden hacer en foamy o en fieltro, en este caso como estoy haciendo yo. Y aquí por ejemplo lo que voy a hacer es empezar a pegar las partes que corresponden a la carita del conejo. Entonces aquí ya tengo la silicona calentando. Recuerden que pueden utilizar silicona líquida o también de esta caliente. Si lo trabajan con niños, sí o sí debe ser la líquida. Entonces voy a empezar a aplicar la silicona y pegar las aplicaciones de las orejas. Después de las orejitas, pego la nariz. Estos corazones son para las mejillas, para decorar un poquito las mejillas y le dé mucho más color. Ustedes pueden colocarlo de otros colores también si así lo deciden. En el caso de las patitas, entonces estas son las patitas van a ir hacia abajo, ¿listo? Y le corté también unas piezas así de color rosado para decorar su parte, por decir así, trasera de las patitas. Listo, un truquito que les voy a dar cuando ustedes quieran darle un poco de color al contorno de las piezas para realzarlas, lo pueden hacer con color, con pintura en brocha seca o también con estos marcadores o plumones escolares que normalmente tenemos cuando también hay niños en casa, y esto va a ayudar a realzar un poco. Por ejemplo, en el caso de las patitas que son de color blanco y no queremos que quede así, entonces solamente por el borde le pasamos el lápiz o el plumón, en este caso el marcador, solamente por todo el contorno, y esto nos va a ayudar a resaltar la pieza.
Bueno, así tengo ya el rostro, lo delineé en total todas las piezas, me parece que real sí se ve muy bonito. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no lo hacen y igual el proyecto queda muy bonito. Bueno, aquí tengo un poquito de pintura negra para tela y un pincel de este número 0, 000, porque voy a delinear las cejas y la expresión de la boca. ¿Listo? Entonces voy a pegar los ojitos también. Tengo estos ojitos 3D. Si no los tienen, recuerde que yo les he enseñado a hacerlos, les he enseñado a pintarlos. También de pronto pueden poner botones si no tienen de estos mismos ojos. No se preocupen y no se limiten. ¿Listo? Aquí les voy a poner los ojitos entonces. Bueno, utilicé el bolígrafo termoborrable. Ahora lo que voy a hacer es con pintura pasar por donde hice la marca. Entonces aquí, por ejemplo, solamente voy a pasar la pintura y listo. Luego el exceso, por ejemplo aquí que me quedó más grande, en esta parte que quedó más grande, eso luego lo borro con la plancha o con un secador. ¿Listo? Bueno, ahora entonces ya voy a empezar a pegar las piezas. Entonces, por ejemplo, ya está seca la cajita. Miren cómo queda ella, brillante, muy bonita. La verdad, el aspecto queda muy bonita. Entonces voy a empezar a pegar las patitas. Las voy a pegar en esta posición, ¿sí? En la parte delantera. Voy a acomodarla más o menos donde va a ir. Y voy pegando con silicona. Si hace falta, aplicamos más luego. ¿Listo? Hacemos los retoques. Y ya va quedando, se puede decir que listo. Le voy a poner un moñito. Tenía un pedazo de cinta de esta de color como berenjena y le voy a poner el moño aquí con silicona. Listo, tengo que sujetar para que no se vaya a soltar, para que quede ubicado. Pero entonces miren la idea, ustedes pueden pintar la cajita del color que ustedes decidan, amarillo, verde, azul, un rosado más fuerte, como ustedes decidan,
así les puede quedar la cajita, la llenan de dulces, pueden poner de pronto de esta rafia para que alce un poquito el volumen de dentro de la caja. Le ponen huevitos de chocolate o los dulces que ustedes prefieran, y miren cómo queda este dulcero hecho con cajitas de madera, un poquito de fieltro o foamy. Ya recuerden que lo pueden hacer con cualquiera de los dos, con fieltro o con foamy. Y miren la idea, espero que la verdad sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica. Y si te gustó este trabajo que te comparto el día de hoy, recuerda regalarme tu me gusta, que es muy importante para el algoritmo de YouTube. Suscríbete allí en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Comparte por cualquier grupo o por cualquier red social, que eso también nos ayuda, y comenta por favor. Si quieres hacer también aportes a nuestro trabajo, recuerda que actualmente existen los super stickers, los super chats y los super thank you, que es o super gracias, que es un corazoncito que aparece por aquí abajo, y entonces ahí puedes también apoyarnos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.